Hola a todos, hoy vamos a explorar un capítulo tranquilo de sanación, en un templo en la montaña donde las campanas suaves y la lluvia ligera guían los corazones hacia el perdón. Antes de esto, después de un encuentro difícil con Tuna Mai, se sintió profundamente arrepentida y decidió dejar la ciudad retirándose al templo durante un mes para encontrar paz en su alma. Seguiremos a Alex Tuna y al pequeño Henry en su visita tranquila con incienso y risas suaves, mientras Mai comienza su camino de arrepentimiento. Si encuentras esta historia interesante, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. La campana sonó primero clara, como la plata imposible de ignorar. Tembló a través de los pinos, se deslizó sobre las piedras y se detuvo justo en la puerta del templo. Alex se detuvo con Henry en brazos. Los dedos de Tuna apretaron el ramo de incienso. El patio del templo se bañó en la luz dorada de la mañana, y allí, medio en la luz y medio en la sombra, estaba una mujer con un sencillo traje marrón, el cabello cubierto por un pañuelo gris, con una escoba cruzada sobre su cuerpo como un escudo silencioso. Nadie dijo su nombre, pero el viento hizo ese trabajo por ellos, levantando un mechón de su cabello, girando el aroma del incienso, borrando la línea entre el pasado y el presente en un solo latido. Henry parpadeó pensativo como un pequeño monje. Luego alcanzó el cordón de la campana en el altar. Alex lo levantó más alto y un leve ding respondió haciendo que un grupo de gorriones volara rápidamente desde el ciprés. El sonido de la campana resonó largo y suave, como si limpiara todo el patio del templo. Mai se sobresaltó una sola vez cuando el collar de cuentas en su muñeca se soltó y las cuentas rodaron sobre las piedras haciendo clic, 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 como pequeñas verdades que finalmente se reconocían a sí mismas. Se agachó, las recogió con manos firmes pero aún temblorosas. Tuna respiró hondo y exhaló lentamente. «Alex», susurró, «entremos». Su voz era cálida, sin dureza, pero llena de firmeza. Alex asintió sin mirar a Mai hasta el último momento cuando la pequeña mano de Henry tocó su mentón deteniéndolo. Le dio un beso suave en la oreja al niño y siguió a Tuna a través del marco tallado de la puerta hacia el salón tranquilo. Solo entonces Mai se atrevió a levantar la cabeza. Los tres desaparecieron bajo la sombra y el sonido de la cuerda de la campana se apagó. Al amanecer, la casa de bambú parecía brillar la luz, deslizándose sobre el suelo de caña, pasando por una fila de ropa pequeña colgada a secar junto a la puerta. La vieja puerta chirrió y el sedán gris rugió como un aliento familiar. La manga de Alex estaba remangada, su sonrisa suave, y la risa de Henry hizo que la cuna temblara hasta que los bordes de la cesta se rompieron como un tambor. Un día en el templo, preguntó frotando su barbilla contra la mejilla de Henry. «Un día en el templo», respondió Tuna atando su cabello con una cinta de raso, agregando incienso a una bolsa de tela, junto con una pequeña caja de galletas y un elefante de juguete. «Seguro que le gustará esto en el coche». Y el campo se abría, los ríos brillaban. Henry balbuceó observando su reflejo, fascinado por cómo sus pequeñas orejas de su sombrero se movían. Tuna miró hacia el camino sinuoso donde el viento fresco y los altos árboles se alzaban aún más. «Todo se siente diferente», dijo suavemente. Alex la miró. «¿Te refieres a ti o al aire?» Sonrió sin responder, pero su sonrisa mostró que lo entendía. La paciencia en él había crecido como musgo en las piedras, tranquila y persistente. Cuando el viejo techo del templo apareció el oro brillante entre los cipreses, la mañana se había vuelto tan clara que todo parecía haber sido perdonado. En el salón tranquilo, el aire se respiraba lentamente, suavemente. Tuna se arrodilló con los hombros relajados, las manos unidas. Alex se quedó cerca sosteniendo a Henry para que pudiera ver las velas suaves que rodeaban el altar. Un monje se detuvo entrecerrando los ojos.
Los niños son las campanas que llevamos, dijo amablemente. Suena en el momento justo. Henry emitió un pequeño sonido y luego sonrió. Los dientes de Alex se aflojaron. La mirada de Tuna pasó de las velas a los labios serenos de Buda y algo en ella se abrió. Juntos encendieron un incienso delgado Tuna, guiando la pequeña mano de Henry Alex, sosteniéndolas firmemente. El humo del incienso se enrolló como una carta escrita en el cielo. Nadie necesitaba decir nada. Solo pidió una cosa. La paz tiene una forma que reconoces cuando tu cuerpo deja de resistir. En el aire los cantos de los monjes eran como olas bajos y lentos eternos, deslizándose sobre el susurro de la paja sobre las piedras. Cerca del patio, los granos del rosario se volvían a ensartar una vez más. Esa noche, antes de que amaneciera por primera vez, otra habitación contenía otra respiración. El agua goteaba sobre el alero. La luz de la ciudad reflejaba sus colores en el espejo. Tirando Mai se cortaba el cabello y mechón tras mechón caía al suelo. Cada vez que cortaba su cabello era como cerrar una puerta a la avaricia, la envidia y al dolor infinito de querer lo que el amor no estaba dispuesto a dar. Si la paz no se sienta a mi lado, escribió con dedos cansados, iré al lugar donde vive. Ella se fue la carta doblada con cuidado dejada en el autobús que sube a la montaña. Apoyó su frente contra el cristal y observó cómo la ciudad se reparaba a sí misma detrás de ella, volviéndose cada vez más pequeña, suave y finalmente irrelevante. En la entrada la abadesa observaba todo con los ojos brillantes, el cabello corto, las manos incapaces de encontrar quietud, y solo dijo: «Estás en el lugar correcto para aprender a dejar de pretender». Un hábito fue entregado, un chal más. Un chal. El sonido blanco de las oraciones, y ahora ella estaba allí, cada cuenta del rosario, cada corazón, cosiendo el silencio donde antes existía la tormenta. A media mañana la luz se extendía como miel sobre el camino detrás. Alex, Tuna y Henry siguieron con un asentimiento de la abadesa hasta el estanque de los lotos, situado detrás de una fila de camelia. La superficie del agua reflejaba una luz azul suave, los peces deslizándose por la superficie y desapareciendo como los signos de puntuación de una historia demasiado frágil para escribirse claramente. Alex se arrodilló sumergiendo una hoja para que Henry pudiera sentir la frescura deslizándose por sus dedos. El niño jadeó y luego sonrió y golpeó la mejilla de Alex como una aprobación mojada. «¿Lo escuchas?», susurró Alex. «Él está de acuerdo con nuestro día de hoy». Tuna se sentó sobre una piedra plana y cálida, su vestido tocando la hierba, la quietud rodeándola como una capa. «Tal vez la paz no sea un lugar», dijo después de un momento. «Tal vez sea una práctica como barrer». «Eso creo», dijo Alex pensando sin especificar a quién se refería como elegir. Los ojos de Tuna se dirigieron hacia él, una pequeña chispa de acuerdo pasó entre ellos. Ella no pronunció su nombre, esa contención no era una negación, sino una suavidad que ambos le debían al corazón propio. Un nuevo toque de campana sonó esta vez más profundo, el sonido deslizándose sobre la superficie del agua y haciéndola temblar. Henry lo observaba con la mirada fija como una flor de girasol sigue al sol. De vuelta al patio del templo, Mai había terminado de ensartar las cuentas, una de ellas más suelta que las demás. Le gustaba esa sensación, se sentía auténtica. Llevó la escoba hasta el borde del abismo y bajó la cabeza. La mujer mayor la miró sin incomodidad. «Has encontrado tu pasado», dijo la abadesa. «Veo lo que he hecho, lo que he arreglado suavemente y lo que he perdido». La abadesa pensó por un momento y luego inclinó la cabeza hacia el jardín trasero. «Siéntate el corazón. Aprende de maneras distintas cuando las manos se mueven». Mai obedeció entrando en la pequeña habitación junto a la ventana.
La risa de Henry llegó desde lejos, solo eran pequeñas olas que no la interrumpieron ni la desordenaron. Lo más extraño fue que eso la hacía encontrarse a sí misma. Abrió su diario, la última línea aún esperaba. Si la paz no se sienta a mi lado, escribió abajo con una caligrafía lenta cada palabra como una piedra sobre el arroyo. Hoy los vi, él está firme, ella está completa, el niño es ligero. Pensé que me rompería, pero no. Tal vez soltar no duele tanto como aferrarse. Una lágrima cayó redonda perfecta sobre la página, no la limpió. Afuera una escoba susurraba, un pájaro regañaba al cielo y una campana sonó con un ritmo lento. Dobló la página en un sobre sin nombre y lo colocó debajo de una pequeña estatua de bronce, con una sonrisa que no miraba a nadie pero lo veía todo. Que encuentre en paz, susurró, y que yo finalmente deje de ser una tormenta. El mediodía se inclinó hacia la tarde, las nubes se reunieron con el suave poder del clima volviendo. En el camino desde el estanque de los lotos Tuna, se detuvo un momento mirando hacia el patio donde 3 monjas se movían como marea a través de las piedras. Ninguna de ellas era una rata, o tal vez todas lo eran, pero eso no importaba. Es hora de darle de comer, murmuró Alex, cambiando la posición de Henry, mientras el niño bostezaba y se enrollaba. Se dirigieron hacia el comedor y entraron en el abismo. Ella sonrió primero a Henry, luego a Tuna y finalmente a Alex. La paz se asienta firme en aquellos que la eligen, dijo como si hubiera estado esperando decir esta frase exactamente a los 3. Tuna bajó la cabeza, Alex hizo lo mismo. Los ojos del abismo se suavizaron. Va a llover, agregó. Quédense un momento. Alex miró a Tuna, una pregunta brillando en sus ojos. Ella asintió suave y segura. Entraron en el espacio tranquilo del comedor cuando la primera gota de lluvia tocó el umbral del templo. La lluvia formó una cortina suave entre el comedor y el patio del templo, las gotas cayendo sobre el techo de tejas rojas con paciencia sonando como una lección. Dentro, el vapor subía de los cuencos de arroz, el aroma del jengibre, y el arroz se extendía en el aire. Algunas familias de visitantes comían en silencio, sus voces suaves, como si el sonido pudiera romper la quietud. Alex se sentó en una silla baja. Henry descansaba en su pecho con la confianza sin huesos de un niño cansado. Tuna abrió una tela fina, le dio al niño unas cucharadas y luego le ofreció agua tibia. Henry parpadeó, bostezó y extendió su pequeña mano aferrándose a la camiseta de Alex mientras el sueño lo alcanzaba. Al otro lado de la habitación, un monje anciano servía sopa y captó la mirada de Alex cuando éste miraba hacia la lluvia. El monje se acercó, sus ojos brillaron. Cuando las nubes eligen la montaña, dijo como si continuara una conversación en la que Alex no sabía que estaba participando. La montaña elige ser bañada. Alex sonrió sorprendido de que esas palabras se quedaran en él tan fácilmente. Y si la montaña ha sido terca durante mucho tiempo, entonces hoy es un buen día para aprender a ser más suave al estar de pie. El monje inclinó la cabeza hacia Henry. El niño lleva una campana pequeña, y siguió caminando. Tuna acarició suavemente un mechón mojado sobre la frente de Henry. Siempre duerme después de conquistar una campana. Susurró una broma que hizo que sus hombros se aflojaran un poco más. Alex se inclinó hacia ella, sus frentes se rozaron en un suspiro. La simplicidad de eso, el cuenco de arroz, la lluvia, el bebé era como una bendición suspendida en el aire. Cuando la lluvia se convirtió en una capa sutil de niebla, la abadesa entró la escoba descansando sobre su hombro. Se detuvo junto a su silla, observándolos como un jardinero. Observa el clima no con duda, sino con interés. La tormenta está pasando, dijo ella casi en tono de broma. Todas las tormentas son así si las dejas ir. Tuna bajó la cabeza. Gracias por dejarnos refugiarnos aquí.
Los ojos de la abadesa se suavizaron. «Este no es mi refugio», corrigió. «Es de cualquiera que llegue sin llevar una espada en la mano». Sus ojos recorrieron a Alex, a Henry, y luego regresaron a Tuna como si midiera cuán profundamente sus bordes se habían cortado entre ellos y cuánto se habían suavizado ahora. Sacó una pequeña bolsa de tela de su manga. «Un visitante me pidió que colocara esto en el altar», dijo tranquilamente. «Lo haré más tarde, pero si pasan por allí hay una vela que no olvida ninguna oración». Se fue antes de que pudieran responder. La bolsa giró una vez en su mano y Alex sintió lo absurdo de pensar que la habitación acababa de asentir ante un viejo dolor y acordaba no tocarlo más. Volvieron a la habitación llena de incienso mientras las piedras del suelo aún brillaban. Henry ronroneaba suavemente en los brazos de Alex, pequeño y satisfecho como un animal confiando en su refugio. Tuna encendió otro incienso, el humo se elevaba como una cinta. Colocó el incienso en el incensario y susurró algo que Alex no pudo escuchar claramente. No preguntó. Hay palabras que es mejor no tocar cuando se van. Un joven monje pasó con una bandeja de cera y vela. Su mirada se detuvo en Henry y luego sonrió ampliamente. «Él trae buen clima», dijo el monje. «Deberían venir a menudo». «Lo haremos», respondió Tuna sorprendida por la certeza en su voz. Esa frase no era una promesa al templo, sino una promesa a la versión de ellos mismos que entró con costillas que aún guardaban viejas marcas. Esa versión ahora estaba más ligera. Detrás del comedor, la lluvia comenzó a cesar, dejando solo un leve resplandor plateado. Mai estaba bajo el alero con una pila de toallas secas. La abadesa se acercó sin decir nada y le entregó un trozo de su manto. Miraron el patio del templo que lentamente volvía a ser como siempre. Las piedras se volvían más oscuras. El musgo brillaba y el aire estaba lo suficientemente limpio como para ser sentido. «He vuelto a ensartar las cuentas», dijo finalmente Mai. «Una siempre está más suelta que las demás». La abadesa emitió un pequeño sonido, quizá una risa. «Bien recordará cómo eras y cómo estás empezando a ser». Chẳng mấy chốc Uzi trở lại với chiếc xỏ che trong tay, anh ra hiệu cho Tử Tiêu giữ im lặng. Cả hai nhẹ nhàng tiến lại gần, từng bước như nín thở. Còn Tư Lành phát hiện và nhìn nhau thẳng vào vùng sâu. Tiếng cười dần tan vỡ để kêu vang khắp rừng khi cả hai rời theo qua gốc tre xuyên tua từng núi đá. Cuối cùng Uzi nhanh tay úp sống bắt gọn con rú trong tiếng hét lên xuống. Họ ngồi phịch xuống đất, hồn hình là vẫn cười rạng rỡ. Bên bờ suối trong veo, Uzi rửa sạch đôi tay rồi quay sang nhìn Tử Tiêu, ánh mắt dịu dàng tươi lớn. Khắc ấy, chỉ cần có em ở bên thì dù chỉ mang rừng cả một con rú, anh cũng vẫn thấy hạnh phúc. Tử Tiêu đỏ khuôn mặt, mỉm cười ngượng ngùng nhưng đầy xúc động. Hạnh phúc giản dị lan tỏa nhưng cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì đáng bận tâm. Nhưng họ không hề hay biết ở một góc rừng khác trong tán lá rậm rạp, một đôi mắt lạnh lẽo đang dõi theo từng cử chỉ, tiếng cười của họ. Kẻ lạ ấy đứng môi khít nên nụ cười khó đoán. Và nhìn nhỏ bé này liệu có giữ được bao lâu?